Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde la pasión superíndice 3N turca se mezcla con el chismorreo mu, ese jugoso y las teorías mu, ese descabelladas sobre nuestras parejas favoritas. Soy tu nombre y estoy lista para sumergirnos en el universo de Demet Özdemir y Can Yaman, porque seu más menos ores y seu más menos horas, damas y caballeros, el título lo dice todo, Demet y Can, juntos otra vez. Renace el amor. Imperdible. Su copyright. Han pasado aún más menos os, hemos llorado ruos de lugrimas, hemos debatido hasta la saciedad, pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Hoy vamos a diseccionar este título, a analizar cada palabra, a buscar pistas, a desentraumasmenosar los rumores y sobre todo, a sonmasmenosar, porque admitámoslo, todos, absolutamente todos los que estamos aquí queremos ver a estos dos tortolitos juntos de nuevo. Pero antes de que nos dejemos llevar por la euforia y empecemos a organizar la boda en nuestras cabezas, hagamos una cosa muy importante: suscríbete. Que es tú ese viendo esto ahora mismo. No te quedes atrás y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo, porque aquí siempre tendrú las últimas noticias, los mejores análisis y por supuesto, mucho amor por Demet y Can. Suscríbete ya. Ahora supongo monos serios, o al menos intento copyrightmoslo, porque con este tema es difícil mantener la compostura. Demet y Can juntos otra vez. Esta simple frase ya nos hace vibrar. Copyright significa juntos otra vez. ¿Hablan de un proyecto profesional? ¿O estamos hablando de algo personal? La pregunta del millu superíndice 3N. La pregunta que nos quema por dentro como un cafú copyright turco reciu copyright N hecho. La pregunta que nos mantiene despiertos por la noche, revolviendo el azúcar en nuestro vaso y alimentando teorías que rivalizan con las de la NASA. Recordemos un poco. Demet y Can nos enamoraron a todos con su química innegable en Erkenci Kwai. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial y la conexión superíndice 3N entre Sanem y Can era palpable, traspasaba la pantalla. Era como si el guión fuera solo una excusa para que estos dos se miraran a los ojos y desataran una tormenta de emociones que nos dejaba boquiabiertos. Y no solo a nosotros, El mundo entero se rindió ante su encanto, desde Argentina hasta Japón, todos sucumbimos a la magia de Sanem y Can. Y como suele suceder, los rumores sobre un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Fotos juntos fuera del set, miradas superíndice 3 cómplices, comentarios ambiguos, todo alimentaba la ilusión superíndice 3N de que el amor había florecido entre ellos. No eran solo rumores, eran pruebas. Pruebas que recopilábamos como si fueran reliquias sagradas, analizándolas con la precisia N de un cirujano. Cada sonrisa, cada roce accidental, o no tan accidental, cada paseo nocturno por Estambul, todo era combustible para nuestra pasia N. Creímos ver en ellos la confirmacia N de que el amor verdadero existía, que podíamos encontrarlo incluso en medio del ajetreo de un rodaje. Pero como en toda buena historia de amor, o desamor, las cosas se complicaron. Rumores de peleas, celos, diferentes visiones de futuro. Todo esto, sumado a la presión superíndice 3N medio tica, terminó superíndice 3 por distanciar a la pareja. Lo cierto es que nunca confirmaron oficialmente su relación superíndice 3N, lo que dejó superíndice 3 la puerta abierta a todo tipo de especulaciones. Esa falta de confirmación N es lo que más nos dolió, esa ambigüedad que nos obligó a vivir en un limbo de esperanza y desilusión. Porque, vamos a ser honestos, queríamos escuchar esas palabras mágicas, queríamos que gritaran al mundo su amor. Pero en lugar de eso, nos quedamos con silencios elocuentes y miradas que prometían más de lo que finalmente entregaron. Después copyright de Erkenci Kwai, cada uno siguió superíndice 3 su camino. Demet continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyrightsitos con otras series y películas, y finalmente se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Párrafo. Su carrera despegó como un cohete, demostrando ser una actriz versátil y talentosa. La vimos crecer, la vimos reinventarse, pero siempre con esa chispa especial que la hace única. Y luego llegó la boda, un evento que celebramos con la misma intensidad que si fuera la nuestra. Pensamos que Demet había encontrado su final feliz, que había cerrado el capítulo de Can y comenzado una nueva historia. Can, por su parte, también copyright N siguió superíndice 3 su carrera actoral, protagonizando proyectos en Italia y Hungría. Su imagen dio un giro radical, se volvió superíndice 3 ese musculoso, ese bad boy, lo que generó superíndice 3 opiniones divididas entre sus fans.
El cambio fue impactante, casi como si quisiera borrar de su imagen cualquier rastro de aquel Candy Beat que nos había robado el corazón. Algunos lo amaron aún más, otros lo criticaron por alejarse de su esencia. Pero Can siempre ha sido un espíritu libre, un hombre que no se deja encasillar y que sigue sus propios instintos. El matrimonio de Demet y Oyuzan Parekwa su superíndice 3 lido, pero lamentablemente, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Hace unos meses anunciaron su divorcio, lo que tomó superíndice 3 a muchos por sorpresa. Fue CEO. Como si un rayo cayera en medio de la calma chicha. Nadie lo esperaba, o tal vez sí, en el fondo de nuestros corazones siempre albergamos la duda. Y aquí es donde la esperanza volvió superíndice 3 a encenderse. ¿Será esta la oportunidad para que Demet y Can se reconciliaran? Podría ser que el destino, después de tantos rodeos, finalmente los estuviera uniendo de nuevo. Ahora analicemos la segunda parte del título, Renace el amor. Esta frase es clave. Implica que hubo amor en el pasado, algo que muchos de nosotros siempre hemos creído. No es solo una fantasía, es una convicción que se basa en la evidencia que vimos con nuestros propios ojos. En las miradas, en los gestos, en la química que era imposible de fingir. Ese amor existió, lo sentimos, lo respiramos, y ahora, la posibilidad de que resurja es lo que nos mantiene en vilo. Pero, de du superíndice 3 deviene esta afirmación superíndice 3n. Hay pruebas concretas de que el amor es tú renaciendo. Aquí es donde entramos en el terreno de los rumores, las indirectas y las especulaciones. El terreno resbaladizo donde las noticias falsas se mezclan con la información privilegiada, donde la verdad se disfraza y la fantasía se vuelve irresistible. En las últimas semanas, hemos visto varias más menos sales que han alimentado la esperanza de un reencuentro. Pequeños detalles que interpretamos como mensajes ocultos, como señales del universo que nos indican que vamos por el camino correcto. Primero, ambos han estado muy activos en redes sociales, interactuando con publicaciones de sus fans que los relacionan. Likes estratégicos, comentarios sutiles, reposts misteriosos, cada interacción es analizada con lupa, buscando un significado oculto. Es como si estuvieran dejando migajas de pan para que las sigamos, para que no perdamos la esperanza. Segundo, algunos medios turcos han publicado noticias sin confirmar, por supuesto, sobre supuestos encuentros secretos entre ellos. Reuniones discretas en cafés apartados, cenas románticas a la luz de las velas, paseos nocturnos por las calles de Estambul, la imaginación se dispara y las historias se multiplican. Tercero, y esto es lo muy interesante, hay rumores de que podrán volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto. ¿Un nuevo proyecto? Imaginen la magnitud de esto. Demet y Can compartiendo set de grabación superíndice 3n nuevamente. La química entre ellos volverá a encenderse y que copyright n sabe, tal vez el amor también copyright n sería como revivir Erkenzikwai, pero con una madurez y una intensidad aún mayores. La oportunidad perfecta para que sanen viejas heridas y exploren la conexión que siempre ha existido entre ellos. Su copyright que suena a cuento de hadas, pero por copyright no son más menos ar. ¿Acaso no tenemos derecho a creer en el amor verdadero? ¿Acaso no merecemos un final feliz después de tantas lágrimas? Y si Demet y Can son los protagonistas de ese cuento de hadas, entonces no me importa vivir en un mundo de fantasía. Pero seamos realistas. No podemos basarnos solo en rumores y especulaciones. Necesitamos pruebas su superíndice 3 lidas. Y hasta ahora, esas pruebas no existen. Podrá ser que todo esto sea una simple coincidencia, una estrategia de marketing para generar expectación superíndice 3n o simplemente el deseo ferviente de los fans de verlos juntos de nuevo. Tal vez estemos interpretando señales donde no las hay, tal vez estemos proyectando nuestros propios deseos en ellos. Pero incluso si ese es el caso, no me arrepiento de haber soñado. Porque soñar es gratis y la esperanza es lo último que se pierde. Ahora bien, llegamos a la última parte del título, imperdible. Esta palabra es un llamado a la acción superíndice 3n. Nos es tú diciendo que no podemos perdernos lo que es tu porvenir. Ya sea un proyecto profesional, una reconciliación superíndice 3n amorosa o simplemente una amistad renovada, la historia de Demet y Can sigue siendo fascinante y nos mantiene enganchados. Es como una serie que nunca queremos que termine, un culebrón que nos atrapa con sus giros inesperados y sus personajes complejos. Y aquí es donde entra en juego nuestra labor como fans.
Debemos seguir atentos a las ales, analizar las noticias, compartir nuestras opiniones y sobre todo, apoyar a Demetican en sus decisiones, sean cuales sean. Porque al final del día, lo importante es su felicidad. Si ellos son felices por separado, debemos respetarlo. Pero si encuentran la felicidad juntos, entonces celebraremos como nunca antes. Personalmente creo que hay algo especial entre ellos. Una conexión superíndice 3n que vamos, ese ayu de la actuación superíndice 3n. Una chispa que no se apaga con el tiempo ni con la distancia. Y aunque el tiempo y las circunstancias los hayan separado, la chispa sigue aún. Quizú ese sea solo una ilusión superíndice 3n, pero prefiero creer que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Prefiero creer que el destino tiene algo reservado para ellos, que su historia aún no ha terminado de escribirse. ¿Y ustedes, qué copyright opinan? ¿Creen que Demet y Can volveru a estar juntos? ¿O es solo un sueño más menos o imposible? Quiero saber sus teorías, sus predicciones, sus deseos. Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero leer cada una de sus opiniones, desde las más optimistas hasta las más escépticas. Para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, hemos analizado a fondo el título, Demet y Can juntos otra vez renace el amor imperdible, diseccionando cada palabra y buscando pistas sobre un posible reencuentro entre estos dos talentosos actores. Hemos repasado su historia, los rumores actuales y las expectativas de los fans. Hemos dejado claro que aunque no hay pruebas su superíndice 3 lidas, la esperanza sigue viva. Hemos explorado todas las posibilidades, desde un nuevo proyecto profesional hasta una reconciliación amorosa, sin descartar la posibilidad de que todo sea una simple coincidencia. Pero lo importante es que seguimos creyendo en ellos, en su talento, en su química y en la posibilidad de que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y como fans, nuestro deber es apoyarlos en su camino y celebrar sus logros, sin importar lo que depare el futuro. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por acompañar más menos arme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que este canal es un espacio para compartir nuestra pasión superíndice 3n por Demet y Can, para debatir, para show más menos ar y sobre todo, para divertirnos. Este es nuestro rincón de cafecitos turcos, donde podemos expresar nuestras emociones sin miedo al juicio. Ahora díganme en los comentarios, ¿creen que es la probabilidad de que Demet y Can vuelvan a estar juntos en una escala del 1 al 10? Quiero leer sus respuestas. Quiero ver si somos más optimistas o pesimistas. Quiero saber si compartimos la misma esperanza. Y para finalizar, un último llamado a la acción superíndice 3n. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright genme un like, compártanlo con sus amigos cafeciteros y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Con su apoyo este canal seguirá creciendo y podremos seguir compartiendo nuestra pasión superíndice 3n por Demet y Can. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos y abrazos turcos. Ciao. Y recuerden, nunca dejen de soñar.